Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por las palabras, porque la verdad no está uno muy acostumbrado a que hablen así de bien de uno. Bájate del escenario si quieres muy alto. Eso, que si no salgo en cámara me bajo. Bueno, pues, como dice Miguel Ángel, llevo tiempo trabajando en WordPress, llevo tiempo con desarrollo, llevo tiempo con temas de seguridad, pero es que nunca termina uno de aprender. Nunca termina uno de aprender. Y eso, precisamente, es una de las cosas más atractivas para mí en este mundillo en el que nos movemos, ¿no? Fijaos, ¿sabéis quién es este, no? Nada más que me lo he traído de casa, que lo tenemos allí. Resulta que mi niño, el chico, aquí está el mayor que está ayudando de voluntario, pero el chico está haciendo una charla para el cole, una charla de estas escolares, sobre el cancerbero, ¿no? Porque todos los chiquillos están trabajando con la mitología y tal, y a él le ha tocado el cancerbero, por casualidad. Y yo, claro, preparando la charla que quería dar aquí, digo, ostras, el cancerbero, ¿a qué se dedicaba el cancerbero? A proteger el inframundo. A proteger el inframundo. A que no entrara nada que no debiera entrar en el inframundo. Algunas webs pueden ser consideradas como inframundo porque son auténticos infiernos, ¿vale? Pero pensé, digo, ostras, pues qué buena conexión con lo que voy a tener yo que contar. Y la casualidad que mi chiquillo, él no viene a hacer la conferencia aquí, él la hará en el cole, pero me hizo conectar y ver lo que es el trabajo que hacemos todos los días como desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, eso me engancha con un mensaje que además es enfatizar lo que llevamos hablando toda la mañana, que parece que es que estamos repitiendo, algunas cosas pueden parecer repetidas, no lo son. Algunas cosas de las que yo contaré después, que las voy a mencionar, ¿vale? No las voy a contar porque ya las han contado otros compañeros. Pero el mensaje con el que nos tenemos que ir de aquí, creo yo, por eso lo digo, es que la seguridad no es hacer una cosa y ya está, poner un plugin y ya está. La seguridad es un proceso, es una cosa que en cuanto tienes un activo digital, una web o lo que sea, ya la has liado. Ya tienes que invertir en seguridad, sí o sí, y más hoy en día, ¿vale? De esta manera, o sea, uno de los objetivos también, y pensando en esto, lo que quiero desmontar de alguna manera es un mito, que es la fama que tiene WordPress de que es inseguro, ¿vale? Esto ahora vamos a ver que yo creo que WordPress no es inseguro. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de estas cosillas. El punto 1, que ya han comentado otros compañeros, no lo voy a profundizar mucho, pero sí quiero seguir insistiendo en mensajes como estos, ¿vale? Que son, más numérico. Muchos de aquí estamos suscritos a un montón de newsletters que tienen que ver con seguridad, etcétera. Bien llegan los avisos de vulnerabilidades. El Néstor, desde su empresa de Pastack, se dedican precisamente a eso. Hay otras muchas empresas que se dedican al mundo de las vulnerabilidades. No dejan de haber vulnerabilidades en temas, en plugins, en el propio WordPress, en PHP, en Apache, en Nginx, en fin, en todo lo que tiene que ver con todas las capas que sirven para servir un sitio web, ¿vale? Cuando yo veo estas cifras, un día y otro día, y de todo lo que hay por ahí, y de esta web y de la otra web, que son webs reales, con problemas reales, etcétera, a mí me da que pensar una cosa, y es que quizá el problema no es WordPress, el problema de la seguridad quizá no es WordPress, ¿vale? Y me da que pensar otra cosa, es que el WordPress en sí mismo, que puede tener problemas de seguridad, no es el problema, el problema es el ecosistema, todo lo que gira alrededor de WordPress, como comentaba antes Frank, todas esas revisiones de plugin que hacen, todo lo que encuentran, ¿vale? El ecosistema, la gente y los comportamientos de quienes manejamos web, tanto desde el punto de vista del desarrollo, como los negocios, quien tiene su propia web porque es freelance o lo que sea, cada uno de nosotros, con nuestras decisiones, estamos haciendo mella o no en la seguridad web, ¿vale? Entonces, el principal problema de los hackeos de los sitios WordPress son las malas decisiones que tomamos. Por ejemplo, bueno, lo de las contraseñas débiles, etcétera, eso ya lo han comentado los compañeros. Pero, por ejemplo, algo tan sencillo como, ostras, necesito un plugin para no sé qué, porque en mi web quiero poner unos eventos, un calendario para vender entradas o lo que sea. Y te vas y coges un plugin, el que te parece bien, que no tiene por qué ser ni más instalado ni más vendido, no sé, uno que has encontrado.
Pero antes de instalarlo, aparte de evaluar que todas las funcionalidades te sirven, ¿has comprobado si tiene vulnerabilidades? ¿Has ido a mirar alguna fuente como Pasta, como WordFence, como, en fin, millones de sitios web donde se pueden ver vulnerabilidades activas de plugins? ¿Lo has comprobado? Si esa versión de ese plugin tiene una vulnerabilidad antes de instalarla. Entonces, integremos eso en nuestro procedimiento de elección de plugins, por ejemplo, cuando vas a construir un sitio web o cuando vas tanto para ti como para tu cliente, ¿vale? Normalmente, todas estas formas de hackear los WordPress, los ataques más sofisticados, además, sofisticados, seguro que hay ataques más sofisticados y Néstor los ha visto, ¿vale? Pero desde el punto de vista de los desarrolladores o de los negocios que tienen su propia web, su propio negocio, como decía antes Fran, insiste en que no te das cuenta de que el problema está ahí, no te das cuenta de que tu web tiene un bicho que está haciendo lo que sea, pero tu web funciona bien, quizá un poquito más lenta a veces, pero tu web está ahí, ¿vale? Incluso recientemente, hace como un mes o así, scripts, JavaScript, que se están insertando aprovechando Google Tag Manager. Y muchos de marketing digital que se dedican a Google Tag Manager meten implementaciones de Tag Manager en la propia web, no pasan por desarrollo, no pasa nada. Ellos son gente de marketing, coge, mete, etcétera, y no se tienen en cuenta muchas movidas que pueden venir simplemente por JavaScript, ¿vale? Una cosa que no se ha mencionado mucho, se ha mencionado de pasada, relacionada con el tema de robo de credenciales, es que los ataques a WordPress a veces no están en el propio WordPress, sino que un atacante puede obtener el control del sistema porque haya robado la cookie de inicio de sesión porque una persona en su ordenador tenga un malware, un virus, una extensión de navegador que tiene instalada, ¿vale? Entonces esa extensión de navegador, ese programita para retocar fotos que se ha bajado, que era gratuito, lo que sea, le puede haber metido un virus y que ese virus, ese malware, lo que se dedica es a capturar o captura teclas o captura cookies de los navegadores, entonces te roba las cookies de inicio de sesión y no es que te la robe, sino que la roba y la comparte, como con esas redes de malhechores, ¿no? Como decía antes Frank. Entonces, no tiene control de tu web solamente esa persona o ese bot, sino que cualquiera podría tener control de tu web y tú luego cuando escaneas WordPress y escaneas tu sitio no ves nada, no ves ningún problema. Pero hay administradores, borras un usuario administrador que no conoces y a la tarde vuelve a estar un usuario administrador y dices, ¿esto cómo ha entrado? ¿Vale? Y es por eso, porque te han robado los cookies, porque tu equipo está infectado. De hecho, es que hace un par de semanas, no, la semana pasada, ha estado un compañero limpiando un sitio, lo limpia, que después de limpiar hay que proteger, como decían esto, lo limpia y al día siguiente estaba de nuevo el usuario administrador ahí haciendo cosas chungas. ¿Pero qué ha pasado? No sé qué, no sé cuánto. Habla con el cliente y que escanee su equipo. Habló con el cliente, por la tarde me dice, es que hemos encontrado algunos virus. Vete tú a saber, ¿no? En fin, estas cosas pasan. Entonces, desde hace tiempo, con todo el trabajo que hacemos, y incluso ya antes de trabajar con WordPress, cuando trabajaba haciendo desarrollo a medida y tal, pero enfocándonos en el tema WordPress, me pregunto, bueno, todo esto, lo suyo sería tenerlo de alguna manera procedimentado, de alguna manera que todos sepamos comportarnos de alguna forma cuando vayamos a hacer un desarrollo, cuando vayamos a hacer un trabajo para un cliente, un proyecto, y que teniendo en cuenta esas premisas de seguridad por diseño y seguridad por defecto, como decía antes Néstor, pues podamos enfocarlo. Entonces, esto lo que me lleva es a otro mito, otra cosa que se habla mucho, ¿no? Con que instales tal plugin o que instales un firewall en tu place o con que metas no sé qué. No, la seguridad no se basa en tener más herramientas, ¿vale? La seguridad, en mi opinión, se basa en ser disciplinado, en ser incluso tiquismiquis. Es decir, ¿sabéis el tópico ese? Además Javi Barón aquí, el otro ponente que es de sistema, dirá, es que los de sistema son un peñazo porque es que nos impiden, nos ponen trabas para no sé qué, porque yo quiero hacer no sé cuánto. Esas trabas que ponen, como él comentaba también antes, es porque es necesario cumplir con unos protocolos para tener una disciplina, para que las cosas cuando pasan haya trazabilidad, se sepa qué ha pasado, etcétera, ¿vale? Hay que tener documentado y procedimentado de alguna forma tanto la elección de los plugins como los riesgos posibles que pueda haber, los tiempos de respuesta, los tiempos de reacción, porque, oye, ninguna web es 100% segura. Y corregidme si me equivoco, ¿vale? Nada es 100% seguro, nada, nunca. No hay nada infalible.
Entonces, lo que hay que estar preparado es para actuar cuando pasa algo, ¿vale? Esa es mi opinión. Entonces, ¿de qué va eso? Pues la seguridad como cultura, ¿vale? Que lo comentó antes Néstor. En tu organización, ya seas proveedor de servicios digitales o ya seas un negocio que tiene un negocio digital y depende en gran medida de esa web, pues que tengas cierto control sobre lo que hacen tanto tus empleados como los proveedores que tocan dentro de tu web. Ya, eso puede ser algo tan básico como lo que comentaba antes, lo de la elección del plugin que voy a meter para no sé qué cosa, ¿vale? Que haya un control de cambios, tanto a nivel de código como a nivel de contenido, como a nivel de qué personas hacen qué cosas, ¿vale? Que periódicamente se hagan auditorías y que por defecto no se confíe en nada. Es muy difícil, porque muchas veces la necesidad de hacer una entrega, la necesidad de responder al mercado, la necesidad de responder a tus clientes, pues te saltas cosas y vas y las haces. Bueno, pues ya está, hazlo, pero estate atento por lo menos, ¿vale? Entonces, hay que intentar no confiar en nada. Eso es lo que se llama como Zero Trust, la filosofía Zero Trust, ¿vale? Bien, así que vamos a lo práctico, a lo que habéis venido, a ver si se cuenta algo de esto. Un challenge de seguridad web, era por ponerle un nombre a lo de, pero son tareas que cuando tienes un sitio WordPress conviene que hagas y que estés pendiente, ya seas tú, ya digo, si tienes tu propio negocio, tu propia web, o por lo menos que se lo puedas exigir a tu proveedor de servicios, y si no, que tú como desarrollador, desarrolladora, como implementador, en fin, como persona que ofrece servicios digitales a otras empresas, que lo tengas en cuenta, ¿vale? Entonces, empezamos por estos 6 puntos son los que quiero comentar. En algunos iré más rápido, otros más lento, porque ya se han comentado a lo largo de la mañana, ¿vale? Estos puntos, el tema de accesos, el 2FA, que sea obligatorio. Hoy en día, tener una web abierta para el login, ya sabéis, todos los servicios que estamos usando ya como usuarios de cosas digitales, la mayoría, ya si el 2FA lo tienen opcional, algunos lo tienen obligatorio, pero hay que tener un doble factor de autenticación o un múltiple factor de autenticación a veces para que reforzar la seguridad. Por cierto, antes de seguir, se me ha olvidado comentar una cosa. Estos 6 puntos que vamos a ver y que resumen buena parte de lo que se viene hablando toda la mañana, haceros el esquema mental de que la seguridad son muchas capas, ¿vale? Que se hay que ir poniendo sobre un sistema para que cueste mucho entrar, ¿de acuerdo? Entonces, capas, contraseña fuerte, lo comentaba antes Frank, ha mostrado ahí un ejemplo de contraseña. Además, el otro día comentábamos también, ¿vale? Una contraseña que tenga solamente símbolos de estos corchetes, tildes, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero es que es de 8 caracteres, ¿vale? Es más importante una contraseña compleja que una contraseña de caracteres raros, porque los caracteres raros son simplemente caracteres. Para un bot no da igual un corchete que una letra A, es lo mismo, un carácter. Entonces, las contraseñas cuanto más complejas, mejor, ¿vale? Los usuarios que tengáis en vuestro sitio web, que tengan el mínimo privilegio posible. Es decir, no todos los usuarios de un sitio web tienen que ser administradores, no todos tienen que ser editores, y hay que tener especialmente cuidado con esos usuarios que tienen permisos de cambiar cosas en el sitio web. Ya sea un administrador porque tiene que subir plugins o hacer cosas de implementación o lo que sea, o ya sea un editor que tiene que escribir contenido, ¿vale? A través de un usuario editor también se puede hacer cosas bastante feillas en WordPress. Hay que intentar limitar siempre los intentos, intentar limitar los intentos de acceso y deshabilitar una característica de WordPress que se llama XMLRPC, que en el 99% de las veces no vale para nada, ¿vale? Solamente sirve en algunos casos. Entonces, de normal, siguiendo la filosofía de Zero Trust, se deshabilita y si hace falta ya se habilitará, ¿vale? Hay que ir revisando también los usuarios, por lo que comentaban antes, de vez en cuando pueden aparecer usuarios que dicen, ¿este qué pinta aquí? ¿Esto de dónde ha salido, no? Esto es la pantalla de uno de los plugins de seguridad que tenéis por ahí en el mercado, que sirve para activar medidas contra ataques de fuerza bruta. Decirle, bueno, si alguien intenta 10 veces, un usuario intenta acceder 10 veces y no consigue acceder 10 veces, se le bloquea durante 4 horas. O si ha intentado un usuario recuperar la contraseña 10 veces, se le bloquea durante 4 horas, ¿vale? Siguiendo
técnicas como la que comentaba antes Javi. En cuanto al 2FA, también hay multitud de plugins en el mercado, en el repositorio de plugins de WordPress, gratuitos, de pago, pero esto es un pantallazo de uno de ellos, ¿vale? Que le puede ofrecer al usuario si quiere recibir su código mediante correo electrónico, mediante la app del móvil, el Google Authenticator, etcétera, ¿vale? Y por supuesto, hay que forzar el uso de 2FA, al menos para todos los usuarios que pueden hacer cambios en el sitio, ¿vale? Si hay un sitio WordPress que son suscriptores de blog, bueno, pues igual no te hace falta, pero para cualquiera que pueda hacer cambios, deberíais habilitar autenticación multifactor, ¿vale? Algunas formas de revisar usuarios, que por cierto, me he dado cuenta que en el blog oficial de WordPress España, Carlos Longarella también acaba de publicar un post sobre temas de seguridad en WP-Click. Y estos son algunos de los comandos que tenemos nosotros en la lista nuestra cajita de herramientas de desarrolladores y de chequeos de seguridad, ¿vale? Revisar qué usuarios hay en el sistema y qué roles tienen cada uno de ellos, porque algunos de vosotros no sabéis, pero bueno, en WordPress hay muchos roles de usuario y cada uno tiene permisos distintos. Hacer una cuenta de cuántos administradores hay, de cuántos suscriptores, etcétera, ¿vale? Y otra cosa muy interesante es que en el wp-config hay unos códigos también muy extraños, son unas claves que sirven para establecer las cookies de acceso. Entonces, periódicamente es importante, es aconsejable hacer un cambio de esas claves para cerrar automáticamente todas las sesiones de WordPress que pueden estar abiertas por ahí, y así el usuario se le obliga a entrar de nuevo, ¿vale? Y bueno, una capa más de seguridad. Ahí va. Bien, punto delicado, actualizaciones. Tan delicado como importante. Hay sitios de WordPress que coges, le das al botón de actualizar y te peta. Eso es más normal en PrestaShop, ¿vale? Pero en WordPress pasa, pero no pasa tanto. Sobre todo, hay una máxima también, y es que cuanto más continuas sean las actualizaciones de WordPress, más fácil es seguir actualizando WordPress, ¿vale? Menos problemas, menos probabilidades de problemas tienes de que se te desmonte el sitio, de que te deje de funcionar o lo que sea. Entonces, en WordPress hay como tres áreas principales, muchos de vosotros ya lo conocéis: el núcleo de WordPress, toda la parte de plugins, que son las funcionalidades, y toda la parte de temas, que son todo lo que nos da esa visualización, la estética, los diseños, etcétera, ¿vale? Entonces, las tres tienen sus actualizaciones. Es muy común, de todas formas, encontrarse, ahora lo vemos, con sitios web que tienen un tema de estos comprados en algún marketplace, ¿vale? Que no son temas descargados del repositorio, sino que son temas comprados en un marketplace, temas que incorporan sus propios plugins o plugins tipo Elementor, WP Bakery o lo que sea, ¿vale? Entonces tienes el código del tema, tienes el código de los plugins que incorpora el tema, etcétera. Hay que gestionar todo eso, ¿vale? Todo eso. Muchas veces ocurre que has actualizado el tema, pero no se actualiza un plugin que viene incorporado con el tema y el tema peta, pero pues bueno, hay que estar pendiente de eso, ¿vale? Las actualizaciones tienen que ser periódicas, pero también a demanda, ¿vale? Es decir, hay planes de mantenimiento WordPress por ahí que dicen, no, yo te actualizo los WordPress toda la semana. Sí, pero si es que si tú actualizas los WordPress un jueves, pero es que una vulnerabilidad crítica se ha corregido un lunes, ¿qué haces? ¿Esperas hasta el jueves? Pues lo suyo sería que si una vulnerabilidad crítica, que la actualices cuanto antes, ¿vale? Todo eso se puede planificar, programar, estar pendiente, en fin, que nos dedicamos a este tipo de cosas, tenemos nuestras alertas, tenemos nuestras movidas. Hay que estar muy atentos a las autoactualizaciones. En WordPress tenéis una opción de decir, bueno, yo quiero que todos estos plugins se actualicen solos. Hay que estar atento. ¿Por qué? Porque si resulta que es un plugin, ya no solo porque se te rompa la web, ¿vale? Que también, pero si resulta que es un plugin que en su día lo quisiste sacar gratis de algún repositorio no oficial y se actualiza automáticamente, pues aquello va a seguir teniendo sus visitantes ajenos, ¿vale? Sus bichos, su historia. Entonces hay que desconfiar. Y como hay que desconfiar, lo mejor es evitar actualizaciones automáticas, en mi opinión, ¿vale? Que eso es otra cosa que os digo, ¿vale? Esto que os estoy contando, lo que os había contado durante toda la charla, el 99,9% es la forma de trabajar que hacemos, mi opinión y cómo lo hago, ¿vale? Pero
Es simplemente una forma, hay muchas formas de hacer las cosas. Una cosa que sí hay que hacer sí o sí es eliminar cualquier, digo software no utilizado y software abandonado, porque pueden ser que en tu WordPress tengan 57 plugins instalados, pero de esos 57 solamente estés usando 25, ¿vale? Entonces, por favor, todo lo que no uses, elimínalo. No lo dejes ahí porque es que una vez lo probaste y no estoy seguro y no sé qué. Si no estás seguro, bórralo. Si lo necesitas algún día, instalarlo y ya está, ¿vale? No es tan complicado en WordPress todo esto. Borra todo lo que no utilices. Y, por supuesto, cualquier plugin o cualquier plantilla que lleve tiempo sin actualizarse, o la borras o lo reemplazas si es que necesitas esa funcionalidad, ¿vale? Pero haz el esfuerzo de buscar una alternativa. No te quedes con plugins que ya no tienen mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, para estar al tanto de las actualizaciones, hay herramientas. Por ejemplo, si te dedicas a gestionar múltiples sitios WordPress, hay herramientas que te lo facilitan y te dan una información muy rápida, e incluso te ponen tus caritas para decir, aquí hay actualizaciones, pero además de actualizaciones, hay actualizaciones graves, porque corrigen vulnerabilidades, ¿vale? No todas las actualizaciones son de seguridad, a veces son simplemente actualizaciones de funcionalidad, pero en este caso, pues sí, vemos que todos estos que aparecen aquí, todas tienen problemas, así que todas hay que actualizarlas, ya está. Sin más, no hay ni que pensárselo, hay que actualizar, ¿vale? Otra forma, con VP-Clean, que de nuevo es una de las herramientas esenciales. Con el plugin status, puedes ver todos los plugins que tiene instalada la web y cuáles están activos y cuáles no, y cuáles tienen actualizaciones y cuáles no, ¿vale? Aquí en este caso están todos los plugins activos, todos funcionando, y algunos de ellos, lo que tienen la U, tienen actualizaciones disponibles, ¿vale? Luego aquí, lo que está haciendo es filtrar cuáles son los plugins que tienes inactivos. Y mira qué chulo la web, ¿eh? Tienen inactivo el Security Audit Log, que luego lo vemos, es un plugin de eso, de registro de acceso a la web y qué es lo que se hace en la web. Y dice, bueno, vale, tiene desactivado y eso, con una cosa que pidió el cliente, luego el cliente resulta que lo tiene desactivado. Bueno, hay que hablar con el cliente, mira, ¿qué ha pasado? Que me he encontrado esto, ¿por qué está desactivado? No, es que, digo, vale, es que la web va lenta. Bueno, dentro del panel de WordPress, en la lista de plugins, tenéis en la parte de arriba, tenéis estos filtros de aquí, ¿vale? Donde te da una información, pues en este caso, de los 20 plugins que tiene instalada la web, hay 19 activos, 3 se pueden actualizar, uno de ellos tiene actualización automática activada, hay que ver qué plugin es y hay que ver qué pasa, ¿vale? Y otra de las cosas que conviene que hagáis es, cuando vayáis a hacer actualización y gestionáis actualizaciones de los sitios, es revisaros los changelog de los componentes del sistema. Porque en los changelog del componente del sistema es donde se encuentran normalmente la verdad de este tipo de cosas. Es decir, este plugin que tiene una actualización disponible, ¿tiene una actualización de seguridad, sí o no? Si la tiene, el plugin, si es un plugin en condiciones, como pasa con este, te va a informar de que la actualización es por un problema de seguridad, ¿vale? En este caso también hubo una actualización porque no tenía problemas de seguridad, eran simplemente correcciones, bugs y ya está. Pero revisaros los changelog porque ahí se encuentra la información que necesitáis para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Y no lleva tanto tiempo, no, es que tengo que actualizar 25 sitios y cada sitio tiene 27 plugins. 20 por 27, son muchas revisiones que tengo que hacer. Bueno, si no la quieres hacer visual, ya sabes, pásaselo a un programador el LMS y te lo revisa, ¿vale? Bien, esto en cuanto a actualizaciones. Hardening, en inglés, que suena una palabra súper chula que se llama hardening, pero en español, pues, fortificar. Vamos a seguir construyendo murallas, ¿vale? Más capas de seguridad. Cuando hablamos de fortificación, hablamos precisamente de eso, de ir colocando mogollón de capas a distintos niveles en distintos servicios, ¿vale? Porque una web, para servir una web, se requieren muchos servicios. El servidor web, la base de datos, la parte de comunicaciones, protocolos, etcétera, ¿vale? Entonces, los must, digamos, las cosas que sí o sí considero que se deben tener hoy en día, forzar HTTPS, pero forzado, o sea, no permitir ninguna conexión, ninguna, sin seguridad, sin certificados SSL,
forzar además que los accesos al VP admin, al panel de WordPress, sean siempre conexiones seguras, ¿vale? Que hay unas líneas en el wp-config.php que se ponen para forzar que eso ocurra. Asegúrate con tu hosting que puedes configurar cabeceras HTTP de seguridad, da igual el servidor web que utilices, el Apache, el Nginx o como si quieres utilizar el Internet Information Server, da igual que sea, pero que responda a las peticiones web, que responda con cabeceras de seguridad. Hay que tener en cuenta también a nivel de hosting todos los permisos propietarios de los ficheros y además hay que intentar aplicar aislamiento. Me he encontrado muchas veces, sobre todo en hosting compartido, que hay clientes que tienen 4 webs y contratan un servicio de hosting y las 4 webs la tienen en ese mismo hosting compartido y no están separadas, ¿vale? Entonces, hay que intentar aislar todo. ¿Para qué? Para que si resulta que por lo que sea te atacan una web, que no ataquen a las demás, ¿vale? Ya Javi Barón comentó algo de esto. Cabeceras de seguridad, que si el hosting no nos la pone, las podemos poner nosotros en el htaccess. Y también está su equivalente para otros servidores web. Y la recomendación, una recomendación generalista sobre los permisos que tienen que tener ficheros y directorios, ¿vale? Ya también podemos hacer cosas como, por ejemplo, que todo lo que tiene que ser, todo lo que es el core de WordPress, que no sea absolutamente escribible por ningún fichero, o sea, por ningún usuario. Y lo controlas tú manualmente, porque tú haces las actualizaciones manualmente. Entra por línea de comando, haces las actualizaciones con VP-Click y no te hace falta que el VP-admin, que el VP-includes, los ficheros del core de WordPress estén servidos por el usuario del servidor web, sino que, porque no hace falta, ¿vale? En realidad, siendo estrictos, en la mayoría de los sitios web basta con que tengas permisos de escritura en el wp-content uploads, que es el directorio donde WordPress por defecto sube sus contenidos, sus imágenes, etcétera, ¿vale? Que es donde el usuario puede subir todo eso. Seguimos con temas de fortificación. Se puede deshabilitar a nivel htaccess, a nivel servidor web, que se ejecute PHP en ciertos directorios de la web. En el caso de WordPress, dentro del directorio uploads no hay motivo por el que se deba ejecutar código PHP. Y dentro del VP-include tampoco. Los VP-include de WordPress son un montón de ficheros PHP, pero no están pensados para que se ejecuten desde el directorio VP-include. Están pensados para que se utilicen desde otros PHP, ¿vale? Entonces, una medida, también otra capita más de seguridad, es que porque hay mucho malware que te guarda ficheros PHP dentro del directorio VP-includes con nombres que se parecen mucho a ficheros de WordPress. Pero entonces, si deshabilitáis ese PHP dentro de VP-includes, una capita más de seguridad que estáis poniendo, ¿vale? Dentro, esto, con un comando como este, ¿vale? Un htaccess que esté dentro del directorio VP-includes. Y luego también, en el wp-config, le decimos a WordPress que no se puedan editar los ficheros de plugins ni de temas desde dentro del propio panel de WordPress, ¿vale? De forma predeterminada, tú instalas un WordPress y puedes modificar desde dentro del back office de WordPress, puedes modificar los archivos de tu plantilla y los archivos de los plugins. Esto hay que ponerlo, ¿vale? No debemos permitir que nadie toque ficheros desde el panel de WordPress. De hecho, en mi opinión, no deberíamos permitir que se instalen plugins que te permitan meter código dentro de WordPress. Los típicos plugins el code snippets, el header and footer, no sé qué, no sé cuánto, código que te sirve para no reírse. Plugins que te sirven para meter código en el back office de WordPress, en mi opinión, no. Es que he tenido que limpiar mucho WordPress con plugins de esos que no tenían código visible en los plugins, ¿vale? Tú entras en la configuración del plugin y tal, pero luego buscas en base de datos y sí hay código de ese plugin, o sea, código que está introducido como si lo hubieras hecho a través del plugin, pero no te aparece en el plugin. Entonces, son plugins que se utilizan para insertar código en base de datos sin necesidad de tocar ficheros, ¿vale? Seguimos, firewall y detección, otra capa más. A la hora de poner un firewall, como comentaban los compañeros, podemos poner firewall fuera de WordPress, es decir, fuera de tu hosting, fuera de donde tienes instalado tu sitio web,
que puede ser recomendable, porque así liberas al servidor de tu web, lo liberas de esa carga de chequeos y de etcétera. No viene mal. Hay mogollón de servicios de firewall externos y también puedes tener firewall dentro de WordPress, ¿vale? Pero puedes tener también los dos y que cada uno se ocupe de una cosa distinta. Este que se ocupe de tema de aplicación web y de tema de comunicaciones, y el que instalas dentro de WordPress que sea uno mucho más específico para cosas muy propias de WordPress, ¿vale? Para tapar y cosas que sean específicas de WordPress. Una cosa muy importante que comentaba también Javi Barón antes, limitar los intentos, o sea, la tasa con la que te hacen peticiones a tu web. Si tu web normalmente está recibiendo del orden de 15 peticiones por segundo, cuando desde una misma IP, lo que comentaba Javi, de una misma IP de pronto empiezan a llegar miles y miles de peticiones, pues que eso automáticamente se corte, ¿vale? Y una cosa muy importante también es pues, que periódicamente, que ya en función de cada web tú ya lo decides, ¿vale? Que puede ser cada 6 horas, cada día, cada semana o cada lo que sea, que haga escaneos automáticos, ¿vale? Hay mogollón de plugins de WordPress de seguridad, mogollón. Algunos lo ha mencionado Néstor, otros lo ha mencionado Javi, Frank, ¿vale? Este es el aspecto de alguno de los escaneos de uno de esos plugins, mogollón de plugins. Cada uno tiene sus más, sus menos, sus versiones gratis, sus versiones premium, de pago, con sus características, ¿vale? Ahí es como para hacer un estudio, eso daría como para otra charla. Hay mogollón de utilidades muy interesantes y muy rápidas y muy cómodas fuera de WordPress, fuera de la web, lo que es la web, ¿vale? Para hacer chequeos, por ejemplo, una muy útil es VPScan, que lo utilizamos mucho nosotros, sobre todo para webs que nos llegan nuevas y no conocemos, que te hace un escaneo de WordPress. Además es muy interesante porque si el WordPress que intentas escanear está bien protegido, lanzas esta herramienta y te dice, eso que intentas escanear no es un WordPress, pero tú sabes que es un WordPress de verdad. Entonces es un WordPress que por lo menos ya tiene una capa de seguridad que está evitando cierta revelación de información, ¿no? Entonces, bueno, con comandos como estos, empiezas a encontrar un mogollón de información. Estos son simplemente recortes, ¿vale? Cabeceras de seguridad que lanza el servidor web, en este caso un Engines, cabeceras de seguridad, ¿vale? La Referrer Policy, la Permission y la CSP, la Content Security Policy, que aquí está, pero no está. Es decir, la que está activada es solamente la Report Only, que es la cabecera de seguridad del CSP, que lo que hace es capturar la información de lo que está lanzando la web, pero no está parando nada, es simplemente una cabecera informativa, ¿vale? Si esta misma cabecera le quitamos los de Report Only, entonces sí sería una cabecera que te puede tapar muchos agujeros de seguridad y puede evitar ataques de XSS o inyecciones, ¿vale? Esa misma herramienta, el VPScan, fijaos cómo da información también de los plugins. En este caso, el plugin del JS Composer, que es el VP Bakery, con la utilidad de VPScan identifica que tiene vulnerabilidades. Entonces, si tú eso lo ves en tu informe, dices, ostras, pues este plugin necesita actualizarse, porque además son vulnerabilidades puñeteras, ¿vale? Storage Cross-Site Scripting, con nada que sepáis un poquillo de inglés ya sabéis lo que significa eso, ¿vale? Es que permite almacenar script. Bien, más cosillas. El VPScan, otra cosa que hace es intentar averiguar qué información está revelando WordPress sobre, en este caso, los usuarios y sobre más cosas, ¿vale? Ha encontrado 3 usuarios, también te cuenta de qué manera ha encontrado a esos usuarios y cosas como esta, porque el tema de la revelación de información es otra de las cosas que hay que capar, ¿vale? Otra capita más que hay que meter en WordPress o en cualquier web. Fijaos, uno de los usuarios, que lo vi, aquí está, uno de los usuarios también se ha encontrado porque resulta que el plugin del Yoast SEO, pues lo tiene instalado en la web y ya está, lo ha encontrado porque aparece ese usuario en el mapa del sitio, ¿vale? Entonces hay que intentar capar eso. Si tú eres el único escritor de tu sitio web, no te hace falta tener un mapa del sitio con autores, ¿vale? Aquí tenemos otro mogollón de utilidades que usamos nosotros cada vez que tenemos que hacer chequeo, en una parte nada más, que ya es encontrar también patrones que puedes encontrar en ficheros que, por ejemplo, ficheros que no tienen extensión PHP, pero que contengan código PHP, ¿vale? Eso puede ser sospechoso, como comentaban antes los compañeros. Y, por supuesto, una de las cosas más importantes que hacemos ya últimamente. Estos son comandos simples, pero
a partir de esos comandos lo que hacemos es intentar encontrar en base de datos código que nos revele o que nos haga sospechar de que puede haber algo en la base de datos y en vez de en un fichero, ¿vale? Copias de seguridad, hay que hacerlas, sí o sí, ya hemos hablado mucho, hay comandos de VP-CLI además que te hace muy sencillo hacer una copia de seguridad de la base de datos, no hay que... y sobre todo, insisto de nuevo lo que han comentado los compañeros, que se almacenen fuera del sitio, ¿vale? No en el mismo sitio del hosting y que por supuesto no estén accesibles y que se hagan pruebas periódicas de restaurarlas, ¿vale? Muy importante. Monitorización, también lo comentó Javi antes, pero en el caso propio de WordPress, el registro de actividad, la alerta de cambio en archivo y que te enteres de cuando hay usuarios nuevos creados, ¿vale? Además de los plugins MU, que son plugins que se insertan dentro de WordPress y que sí o sí se ejecutan, sí o sí, esos son los plugins de MU. Aquí esto es una captura de un registro de acceso en el back office de WordPress y fijaos cómo hay un usuario Pilar que ha intentado acceder, ha fallado, y también hay el mismo usuario Pilar que sí ha podido hacer una opción, ¿vale? Pero la cuestión es que vienen de IPs distintas, ¿vale? Entonces claramente hay alguien desde esta IP que ha estado intentando hacer chequeos extraños para intentar acceder al sitio, ¿vale? Esto es otro ejemplo de Git Checker que le llamamos, que es cuando tú tienes tu web, que la tienes bajo un control de versiones, de cambios de versiones en ficheros, pues puedes hacer un git status cada 4 horas si quieres. Entonces, en cuanto te detecte que hay un cambio que tú no controlas, porque se te notifique, ¿vale? Incluso en Google Search Console puedes ser avisado de que tienes problemas de seguridad, ¿vale? Hay una sección en Google Search Console que es de seguridad y te puede dar mensajes como este, que evidentemente si no te has dado cuenta antes, pues como mínimo aquí tienes siempre un de esto, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué se espera para 2026? Trabajo a reventar. ¿Qué pechado? O sea, es que semana sí, semana no, hay que limpiar una web y hay que proteger una web, ¿vale? Y hay que hablar con clientes y hay que explicarle y darle mucha formación sobre qué y cómo tienen que hacer las cosas, ¿vale? Muchas de las he comentado aquí, ¿vale? Pero cosas que sí chulas que van a venir y que porque estamos empezando a ver más problemas con las tiendas online, más problemas con WooCommerce y suplantación de carritos y suplantación de cookies y TPV, ¿vale? Y plataformas de pago. En los WordPress que son multisitios, también hemos estado hace un mes o así trabajando en otro puñetero. Y bueno, por supuesto, nuestra amiga la IA que nos va a tener súper entretenido, ¿vale? Porque desde voz de IA nos vamos a cagar. Entonces, para cerrar, con el dibujo de nuevo, pensad que todo esto que hemos estado hablando y de hecho todo lo que estamos hablando de la mañana es como si fuéramos el cancerbero, ¿vale? Estamos guardando nuestro inframundo, estamos guardando el sitio y hay esas tres áreas principales como las tres cabezas del colega este. Controlar los accesos, con todo lo que hemos hablado, controlar el código y controlar el servidor, ¿vale? Intentar poner en todas las capas, que seamos conscientes en todo momento de qué es lo que tenemos entre manos, ¿vale? Y yo creo que nada más, ¿no? Muchas gracias. Espero que haya gustado.